Vamos a compartir, o vamos a explicar primeramente el material que está alojado, ¿no? ¿Visualizas la pantalla? Sí, ¿no? Sí, lo veo. Ya. En el Google Drive bueno, he colocado casos prácticos y después ejemplos de procedimientos, material de referencia, que lo vamos a emplear en esta capacitación de CertiPro. Buenísimo. Por ejemplo, conceptos claves, ¿no? Implementador, material fundamentos, prácticas recomendadas, términos y definiciones de descubrimiento, ¿no? Después de CERMIN también, el material de CERMIN, la norma, ¿no? Del 2013, Ya. y la 19011, también la 2018. El SIN también he colocado, ¿no? Lo que está en público, ¿no? Lo que es público. Ya. Y después en Instituto también hay una pequeña información. En las marcos Okay. que hemos visto la primera sesión, ¿no? Muy bien. Y con los videos. Bien. Entonces, vamos a... Después hay el material oficial de CERMIN y de la norma, ¿no? Ya, muy bien. Para certificarnos como implementador, necesitamos revisar todo el material de CERJoin y la norma, ¿no? Entonces, el examen viene de estos dos puntos. ¿Sí? Oh, ya. ¿Cuál es? Sería ser join. Sí, de CERJoin. Muy bien. Las normas ISO, algunas normas que he colocado acá, la 27003, la Ya. 27002, la 31000, la 27002, bueno, repetimos ahí, la 27005 y la 27035, ¿no? La 27035 es de gestión de incidencias de seguridad de la información, la 20005 es gestión de riesgos, la Bien. 20002 controles de ISO 27000, Muy bien. 31000 de gestión de riesgos también, ¿no? La 20003 gestión es un modelo o una metodología de implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. Después, los recursos, hay algunos recursos, autoevaluación, ¿no? La ISO, en puesto de los controles, y esto que está acá, yo me he bajado del internet, no solamente, por ejemplo, el paquete de ISO 27001. Está toda la estructura, Oh, ya. pero, Ya. Ok. está, por ejemplo, un extracto, ¿no? Por ejemplo, si le doy doble clic, Mm. si le doy doble clic, por ejemplo, va a aparecer, por ejemplo, un extracto de la documentación, ¿no? ¿Por qué? Porque es una versión gratuita, pero el completo, ¿no? El completo con toda la información está a $967 aproximadamente, ¿no? Ah, te creo. O sea, los documentos completos. Claro, los documentos completitos, ¿no? ¿No? Entonces es algo que, bueno, Y en la práctica algún día tú has lo voy a construido comprar. esto. Ajá. Pero en la práctica tú has tenido que hacerlo a mano. Sí, yo ahí en uno de los casos que vamos a revisar, ¿no? Hay Mm. cierta información, ¿no? Hay más o menos el alcance, ¿no? Después está la aplicabilidad de los controles, ¿no? Y cierta información, ¿sí? Las políticas, acá también están las políticas, pero no está todo. Pero esta empresa es una empresa que lo ha alojado, ¿no? En internet, ¿no? Y tiene todo, digamos, toda la documentación. Para gestión de documentos, No es Advisera. Advisera no es. sí, 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 sí lo he ¿no? visto. Y me parece bien interesante, ¿no? Me parece Ujú. bien interesante, pero requiere, pues, ¿no? Es de paga, ¿no? Entonces, ya yo algún día voy a comprarme, ¿no? Este, todos esos materiales, ¿no? Solo la 27001 está como $865 y hay una versión premium que es Wow. documentación 27001 y 22301, $960. Acá en los simuladores voy a colocar, no he alojado todavía, voy a colocar simuladores, pero los simuladores para la certificación en ser yo implementador está
¿cómo se llama? En el website de SerGeoin. O sea, con la credencial, ahí uno puede Mm, entrar información y practicar con el simulador. Y he alojado tesis también, ¿no? Para guiar. Bien, entonces, ¿cómo vamos a empezar nuestra capacitación? bien, Vamos a empezar del material oficial, ¿no? De SerGeoin. Entonces voy a ya, compartir la documentación. Bien, entonces vamos a iniciar, ¿no? Bueno, la perfecto. empresa es SerGeoin, ¿no? Acá he puesto SerGeoin, Ujú. antes se llamaba SerGeoin. Bien, esta es la certificación que ofrece SerGeoin, ¿no? Que es una empresa que está alojado en Miami y ofrece diferentes cursos de TI, ágiles, gestión de TI. ¿Bien? Es miembro corporativo de la Agile Alianza y de otras empresas también, ¿no? Como Certiprof, ¿no? Si no, Certiprov es otra empresa. Es otra empresa que está en Pero es Miami. parecido, ¿no? Sí, es parecida. Están en alta competencia y son bien reconocidas estas casas certificadoras, ¿no? Porque se han expandido a nivel internacional. Están en toda América del Norte, el Caribe, América del Sur, inclusive Europa y parte de Asia. Entonces, poco a poco se están expandiendo, inclusive ya están llegando al continente africano y a Oceanía, ¿no? Entonces ya están en auge, competencia y Sergio cada mes o cada 2 meses me parece que está sacando nuevas certificaciones, ¿no? Por ejemplo, ha sacado la de 22.301, ha sacado de historia de usuario, ha sacado la de OKR y próximamente va a sacar también una nueva certificación que ahí nos han enviado por correo. No recuerdo el nombre, pero es una nueva certificación. Todo dentro del Ya. mundo de la agilidad. Bien, bien Y entonces una pregunta, ¿qué diferencia hay entre el material de CertJoin, CertiProf, a lo que emite PECBI, por ejemplo, que también es de implementador ISO 27001? bueno, todo el material, cada certificadora confecciona su propio material y Material. Ujú. seguía, por ejemplo, o sea, la fuente de implementador es la ISO 27001. Esa es la fuente. Ajá. Entonces, pueden haber más, otras casas certificadoras que también pueden, digamos, brindar certificaciones. Por ejemplo, CERMIN también ofrece certificaciones en ISO 27001. La diferencia entre Ya. los tres es que cada certificadora arma su propio material, ¿no? ¿No? El contenido es casi igual. Mm, Posiblemente que alguna de ellas pues, se puede diferenciar en más información que otras, ¿no? ¿No? Pero el ya. material es casi idéntico. Por eso yo he El alojado mismo. ahí en Google Drive, ¿no? Para poder Perfecto. ayudarnos en el aprendizaje. Bien, cuando Muy bien. compramos el voucher, por ejemplo, tenemos acceso a la plataforma de SerGeoin las 24 horas durante los 7 días de la semana. Accedemos a la plataforma e-learning y un simulador web. Eh, Después, bueno, esta es la certificación. El objetivo de esta certificación es implementar, ¿no? Tenemos que conocer cómo se implementa un sistema de gestión de seguridad de información. Pero para poder implementar un SGSI, tenemos que conocer los requisitos de la norma y tenemos que conocer los controles del anexo A, ¿no? Tenemos que saber, digamos, los 114 controles, ¿no? De qué trata cada control, de qué tratan los objetivos de control, ¿no? Tenemos que saber interpretarlo, posiblemente verlo con ejemplos, con casos, y saber también los requisitos de la norma, exige, ¿no? Que la organización cumpla con los requisitos de seguridad de la información y también que la organización tenga implementado ya un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, eso es lo que hace este es el objetivo de esta certificación. El objetivo son dos cosas, ¿no? O tres. Uno, que nos va, por ejemplo, este material, el objetivo es que nos va a ayudar a prepararnos para rendir un examen, ¿no? Una alta nota, ¿no? Se aprueba con 65% mínimo, pero nosotros con esta preparación vamos a alcanzar al 100%, porque vamos a explicar de dónde vienen las preguntas, ¿no? Cómo vienen. Después, eh, el otro objetivo es tratar de, digamos, explorar la ISO 27001 y tratar de entender, ¿no?
entender o sea, cómo está estructurada y cómo vamos a nosotros, digamos, a poder, digamos, explicar, entenderlo, ¿no? Cada control y cada requisito de la norma. Y el tercer punto es cómo implementar un sistema de gestión de seguridad de información. Entonces, también vamos a ver, vamos a visualizar algunos vídeos, la cual yo me he bajado de la plataforma Udemy, ¿no? Algunos vídeos con respecto a la implementación. Bien, sobre todo son más explicativos con respecto a los controles de los requisitos. ¿Ya? Cuando lleguemos al punto de requisitos, vamos a ver algunos vídeos, por el tiempo no lo vamos a ver, pero voy a compartir el link, porque Udemy me permite compartir el link. Entonces voy a alojar en la carpeta compartida, en un texto, el link para que ya puedan visualizar esos vídeos. ¿Bien? Listo. Entonces, vamos a explicar en qué consiste el contenido, ¿no? Por ejemplo, Sergio muestra el siguiente contenido, ¿no? Por ejemplo, sobre información necesitamos saber qué es la ISO 27001, cuáles son esas normas de la familia 27000, la cual es, una de ellas es la 27001, definiciones, gestión de seguridad de la información, los conceptos, necesitamos saber cuáles son esos conceptos que están asociados a gestión de la seguridad de la información. La sección introductoria ya hemos visto algunos de ellos, ¿no? Algunos de ellos. Acá vamos a ver algunos más conceptos. Nos vamos a guiar de dos fuentes. Uno de un link que está dentro del Google Drive y nos vamos a guiar de materiales Certipro, ¿no? Para poder explicar, ¿no?, el contenido de los conceptos. Después tenemos que entender qué es un sistema de gestión de seguridad de información, qué es gestión integral de seguridad de información, gestión de activos de la información, gestión de riesgos de seguridad de información, gestión de incidentes de seguridad de información, gestión de cumplimiento, gestión de negocios, gestión de cambio de cultura en seguridad de información. Ahora, todos esos temas de gestión de activos, gestión de riesgos, gestión de incidentes, gestión de cumplimiento y gestión de contenido de negocio están en la misma norma, en la ISO 27001, en forma de controles, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando implementamos un SGCI, vamos a implementar controles, ¿no?, con respecto, por ejemplo, a la gestión de cumplimiento, que es la 18. Vamos a implementar controles para la gestión de continuidad de negocio, ¿no? Vamos a implementar controles para la gestión de activos, controles para los riesgos, controles para incidentes de seguridad de información, ¿no? Y así, o sea que la versión 2013, que es la ISO 27001-2013, no solamente, digamos, está enfocado a riesgos de seguridad técnicos, ¿no? No, también tiene que ver, por ejemplo, con riesgos de seguridad de la información, riesgos de seguridad, por ejemplo, que están asociados a los contratos legales con proveedores, con clientes. Tiene que ver, por ejemplo, gestión de proveedores, también está ahí, en los controles. ¿No? Tiene que ver con gestión de continuidad del negocio, que eso es la norma ISO 22301. Pero la 27001 ya nos menciona en algunos controles, ¿no?, cuáles son esos, digamos, o sea, en el anexo A, uno de esos controles es el grupo del número 18, ¿no?, que lo vamos a ver en un vídeo y vamos a ver en algún material más a detalle. O sea, en otras palabras, todos estos temas están ya en la misma norma. La norma tiene controles para gestión de cumplimiento, tiene controles para gestión de cumplimiento de negocio, tiene controles para gestión de riesgos, tiene controles para gestión de incidentes, para gestión de proveedores, en fin. Y una vez que ya hemos entendido los conceptos generales de seguridad de información, ¿no?, y hemos explicado brevemente los conceptos de gestión integral de seguridad de información, ¿no?, y su relación con respecto a las gestiones que estamos viendo, ahí vamos, el otro tema que vamos a ver es la estructura de la norma, ¿no? ¿No? La estructura de la norma, porque nosotros como implementadores necesitamos saber cuáles son esos requisitos que la norma exige, ¿no? Y también necesitamos saber eh, cómo vamos a implementar un sistema de gestión de seguridad de información, ¿no? ¿Qué herramientas necesitamos? ¿Con qué personal vamos a contar? ¿No? Todos esos temas, ¿no? Por ejemplo, la norma se estructura en diferentes fases. La primera es contexto de la organización. Es conocimiento de toda la organización, ¿no?
la visión de la organización, la misión de la organización, los objetivos de la organización, ¿no? Ese es su contexto. Su contexto puede ser interno y puede ser externo, ¿no? Externo son sus clientes, sus proveedores, el mercado, en fin. Después hay que, la misma norma, en el contexto de la organización también menciona necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Cuáles son esas necesidades las cuales nosotros tenemos que estar, que tiene que estar contemplada en nuestro sistema de gestión de seguridad de información? Esa idea y esas expectativas de la parte interesada, en otras palabras, de los clientes, ¿no? Y también de los sponsors de la organización. Tenemos que determinar el alcance también del SGCI. Un área puede ser un alcance, un conjunto de áreas o toda la organización, la cual ahí se va a aplicar el sistema de gestión de la información. ¿Bien? El otro punto que menciona la norma es el liderazgo. ¿Bien? El liderazgo de parte de la organización. ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el apoyo? ¿Cuál es la influencia del liderazgo, o sea, de alta dirección, para que se implemente exitosamente un sistema de gestión de seguridad de información? ¿No? El liderazgo tiene que ver con las políticas, porque los líderes de la organización son los que confeccionan las políticas, ¿no? En compañía con el security o área de seguridad de información de la organización. Después, la estructura también menciona cuáles son los roles que van a hacer, esos roles van a ser, digamos, cómo se va a estructurar la jerarquía de roles para poder planificar un SGCI, para poder implementar un SGCI, para desarrollar las políticas de un SGCI, para desarrollar los procedimientos, roles para revisión de políticas, revisión de procedimientos, para aprobación de políticas, aprobación de procedimientos, ¿no? Y toda la documentación relacionada a la seguridad de la información. Necesitamos quién va a hacer la publicación, ¿no? De toda la documentación del SGCI y quién va a, digamos, a comunicar a los empleados. Entonces, hay un conjunto de roles y responsabilidades. Y autoridades en la organización. Eso lo exige la misma norma. Después, en la planificación, acciones para tratar los riesgos y oportunidades. Acá en esta parte se ve todo con respecto a los riesgos y oportunidades, ¿no? Objetivo de seguridad de información y los planes para lograrlo. Y después tenemos la parte de soporte, ¿no? O sea, lo primero es la planificación, ¿no? En la planificación, es soporte, operación y evaluación. Y mejora, ¿no? ¿No? Entonces, en soporte vemos qué recursos se necesitan para que operen el día a día cuando ya esté, digamos, cuando está por implementarse y para implementarse necesita cuánta cantidad de recursos se necesitan, la competencia que tiene que la persona que va a implementar el SGCI tienen que ser, digamos, personas con bastante capacitación, capacitadas en ISO 27001, ¿no? Toma de conciencia por parte de la organización y por parte de las personas que van a implementar el SGCI. Comunicación, ¿no? ¿Quién se va a encargar de la comunicación y cómo se van a comunicar? Hay que posiblemente desarrollar un plan de comunicación. Información documentada, todo tiene que estar documentado, ¿no? El SGCI exige que todo, digamos, todo control debe estar implementado con un procedimiento, una política, una norma, una circular, en fin, o cualquier otro documento que esté firmado, que esté sellado por la alta dirección y por, digamos, el área de seguridad de información, ¿no? Es información documentada, ¿no? Es que le va a servir al auditor inclusive, ¿no? A un auditor interno, para que, digamos, haga la comparación contra las políticas y los procedimientos. Se necesita información documentada. Operación ya es planificación y control operacional, ¿no? Y la operación del día a día. Valor de los riesgos de SI, tratamiento de los riesgos de SI. ¿Por qué? Porque constantemente en el día a día hay que evaluar constantemente esos riesgos, ¿no? Por ejemplo, acá en la planificación, ahí dice acciones para tratar riesgos y oportunidades, pero ahí ese es en un inicio. Pero cuando ya está ejecutando, también esos riesgos hay que, digamos, volverlos a darle un valor, un tratamiento. Hay que identificar nuevos riesgos. Esa es la labor que hace, por ejemplo, el área de seguridad de información. Identifica nuevos riesgos que puedan, digamos, dañar, ¿no? O sea, ese riesgo cuando se materializa, ¿no? Puede dañar un activo. Entonces, para eso el área de seguridad de información
tiene una metodología, ¿no?, de identificación de riesgos, ¿no?, evaluación de los riesgos, valoración de los riesgos y tratamiento de los riesgos. Se puede basar en la ISO 27005 o en la ISO 31000 o en cualquier otra metodología existente para gestionar riesgos. Evaluación es ya cuando ya está implementado y lo que se quiere hacer es una medición del día a día del sistema de gestión de seguridad de información, ¿no? Hay que darle seguimiento, ¿no? Por ejemplo, hay que verificar si los procedimientos se están ejecutando, si lo están usando, si se está cumpliendo, ¿no? Si las políticas se aplican en el día a día, ¿no? O están obsoletas. Entonces hay que darle un seguimiento a toda la documentación que está dentro, o sea, que está ahí, o que es parte del sistema de gestión de seguridad de información, ¿no? Hay que darle seguimiento, hay que medirlo a través de indicadores, a través de las métricas, y ahí hay otra norma, ¿no? La 20004, que justamente habla de todas las métricas que pueden existir cuando se ha implementado un sistema de gestión de seguridad de información, ¿no? Hay que analizar esas métricas y hay que evaluarlos, ¿no? La idea de esta fase de evaluación es justamente mejorar la documentación, mejorar el sistema de gestión de seguridad de información, ¿no? ¿Y quién se encarga de hacer esa evaluación? Bueno, puede ser el área de seguridad de información o puede ser el auditor interno, ¿no? Su función es identificar mejoras que se pueden hacer en un sistema de gestión de seguridad de información. Por ejemplo, actualizar un control, ¿no? Actualizar una política, ¿no? Actualizar posiblemente la metodología de gestión de riesgos. Toda esa documentación tiene que ser, digamos, revisada por la dirección, ¿no? Tiene que dar su punto de vista. Ellos van a determinar si realmente lo encontrado por el auditor interno es una mejora o no es una mejora, ¿no? Entonces, para eso hay un punto que es revisión por la dirección. La revisión por la dirección tiene, por ejemplo, la organización tiene su área de sistemas, ¿no? Viene el auditor interno encuentra, digamos, debilidades del sistema de gestión de una información, pero está, por parte de la organización, está el gerente de sistemas. Y entre los dos se discuten, ¿no? Conversan, ¿no? Y llegan a un acuerdo para verificar si realmente esas, digamos, esas falencias, esas debilidades encontradas por el auditor, realmente son debilidades que deben de corregirse o no deben de corregirse. ¿Bien? Después, una mejora, ahí vemos cuando el auditor encuentra no conformidades y trata de, recomendar acciones correctivas, ¿no? Y toda esa información lo transmite a la alta gerencia, ¿no? La alta gerencia se encargan de que esas no conformidades ya no sean no conformidades, ¿no? Que se conviertan en cumplimiento, ¿no? Y esas acciones correctivas también se apliquen, ¿no? Y todo eso es mejora continua, ¿no? Hay que mejorar. Si se identifica una no conformidad, hay que darle el cumplimiento, hay que resolver, subsanar esa conformidad, ¿no? Y buscar nuevas no conformidades, ¿no? Cuando una organización se certifica, esa certificación dura solamente 3 años como máximo, ¿no? Y después, cuando acabe esa certificación, ese tiempo de vigencia de la certificación en la organización, otra vez hay que contratar a una empresa certificadora para que otra vez vuelva a ser certificada. O sea, cada 3 años, o sea, 3 años dura como máximo la certificación, y eso lo indica la misma norma. En el anexo A vamos a ver los controles. Entonces, lo primero que vamos a revisar son los conceptos asociados a la gestión de seguridad de la información. Después vamos a ver la estructura, cómo está estructurada la norma, los controles. Vamos a ver, por último, la implementación en SFCI, ¿no? Cómo se debería de implementar, ¿no? En fases, según la ISO 27003, ¿no? Y vamos a ver también los simuladores, ¿no? Dentro del CERT para poder certificar, ¿no? Ok. La idea no es solamente, o sea, el objetivo de la capacitación no es solamente llegar a la certificación, ¿no? Hay que ir un poco más allá, ¿no? Para eso son estas 16 secciones, ¿no? Bien. Seguridad de la información. Entonces, tenemos que preguntarnos qué es seguridad de la información, ¿no? Según la ISO 27000, en la ISO 27000 están todas las definiciones y todo el vocabulario
¿no? Con respecto a seguridad de información. Por ejemplo, en ISO 27000 están las definiciones por ejemplo, de qué es seguridad de información, qué es una amenaza, qué es una vulnerabilidad, qué es un activo, qué es una probabilidad, qué es un impacto, qué es un atacante, ¿no? Qué es un valor de activo, y así. Todas las definiciones con respecto a seguridad de información que se mencionan en la norma ISO 27001, 27002, 27003, 27004 y todas las familias ISO 27000, eso está definido en la norma ISO IS 27000, ¿no? Su función es que ahí están escritas todas las definiciones, ¿no? Y según el SANS Institute, que es una organización internacional en ciberseguridad, ya también tiene su propia definición. Es una institución prestigiosa, ¿no? SANS Institute. Nos indica que se refiere a los procesos y metodologías las cuales son diseñadas e implementadas para proteger la información electrónica, documental o cualquier otra forma de información. Entonces, acá nos está dando una pista que lo que queremos proteger es información. Pero la información puede ser electrónica, documental o cualquier otra forma de información que sea valiosa para la organización, ¿no? Eso es lo que indica el SAN INGI, ¿no? Entonces, seguridad de información está compuesta de una serie de procesos, una serie de metodologías, ¿no? La cual se diseña, se implementa con el fin de proteger un activo. Eh, Un activo puede ser información electrónica, un activo puede ser información documental, un activo puede ser cualquier otra forma de información, pero que sea valiosa para la organización. ¿Quién determina, digamos, el valor de un activo? La alta gerencia. La alta gerencia sabe, en una plantilla ya tiene cuánto realmente es el valor de cada activo, ¿no? Ellos tienen su propia metodología, ¿no? Para poder determinar cuánto realmente cuesta un activo, cuánto de valor para la organización es un activo, ¿no? Entonces, la ISO 27001, por ejemplo, es otro concepto que está dentro de la familia 27000. La 27000 dice qué es 27001, qué es 27002, ¿no? Están todos los conceptos. Uno de ellos es 27001. Y dice, la norma tiene, dentro de la misma norma, tiene estos 4 principios. Y dice que la norma ha sido diseñada para proporcionar los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de asistencia de información, ¿no? O sea, está compuesto por una serie de requisitos, ¿no? Por ejemplo, cuando se desea, por ejemplo, implementar un sistema de gestión de seguridad, primero hay que establecer, ¿no? Hay que saber, hay que identificar cuáles son esos requisitos para la implementación. Hay que saber cuáles son, digamos, esos requisitos para implementarlo. ¿Qué se necesita para implementar un sistema de gestión de información? ¿Qué se necesita para darle mantenimiento a un sistema de gestión de información? ¿Y qué se necesita para darle una mejora continua? Todos esos requisitos están en la Ahí, ISO 27001. ahí tengo una consulta, de tal vez en tu experiencia, ¿no? Sí, ¿Qué has observado tú? ¿Qué tiene mayor impacto en una organización? Por ejemplo, no necesariamente certificarse a la empresa, sino establecer un sistema de gestión de seguridad de la información con los controles aplicables del anexo A versus hacer un análisis del nivel de madurez, por ejemplo, con un CIS 20. Pero en el CIS 20 estamos viendo controles de seguridad. No, o sea, yo entiendo que son cosas distintas, pero ¿qué suele tener un mayor impacto o un impacto más fuerte a corto plazo? Tal vez es lo que tú has visto a mediano plazo. bueno, cuando nace una organización, Ujú, o sea, la organización se forma con una visión, unos objetivos y también tiene una planificación, una, digamos, estrategia, ¿no? Y tiene una planificación estratégica ujú, para cada estrategia. ujú. Implementar un SGCI es una estrategia para una organización, ¿no? Pero toda organización lo considera como una estrategia. ¿Con qué fin? Con el fin, por ejemplo, de ganar nuevos clientes, eh, Ujú. ¿no? O fidelizar a los clientes que ya los tienen. O ¿no? Hacer alianzas comerciales, expandir su mercado, sus productos, ¿no? Y también participar, ¿no? En licitaciones con el Estado, ¿no? Ese es uno de los motivos por qué se implementa un SGCI. Todas las organizaciones lo utilizan como una ventaja competitiva. Hay organizaciones que ya tienen un SGCI, ¿no? Y se encargan, digamos, de medir el grado de madurez de los controles. Y
utilizan muchos modelos. CMI, Ujú. utilizan COVID, ¿no? Y todos los modelos de medición de, ¿no? de Sí, estado de modelos de sí, control. claro. Entonces, en un inicio, lo importante para la organización es justamente contar con un SGCI, ¿no? Porque el SGCI no solamente le va a ayudar a la organización en mitigar los riesgos, ¿no? Sino también le va a ayudar a la organización, digamos, a exigirle, o sea, va a proteger a la organización de esos riesgos que pueden haber no por parte de los activos, ¿no? O sea, como indica la norma, sino, por ejemplo, los riesgos pueden venir de un proveedor, los riesgos pueden venir de un cliente, ¿no? Eso es justamente gestión de cumplimiento. Entonces, Ok, ok. ese es Ya. estratégico para una organización, ¿no? Ahora, Claro, con el SGSI estaríamos cubriendo cosas de que, por ejemplo, con un CIS 20, que te claro, dice que debes tener una solución de seguridad perimetral, debes tener una solución de protección de email, pero claro. estamos hablando de, claro, debes tener security awareness, pero claro, hay cosas que se abarcan en la ISO 27000 que no van a estar abarcadas en un nivel de madurez, Ujú, basado en controles, por ejemplo, del CIS 20, ¿no? claro. Ya, ok, Bien. La norma dice, puede ser chévere. utilizada por partes internas y externas para evaluar la capacidad de la organización para cumplir con sus propios requisitos de seguridad de información, ¿no? Todas las personas interesadas o implicadas, ¿no? Directa o indirectamente, pueden, digamos, hacer uso, ¿no? del sistema de gestión de seguridad de información, ¿no? Lo pueden utilizar. ¿Bien? ¿Esto con qué fin? Dice, para evaluar la capacidad de la organización, ¿no? Para cumplir con sus propios requisitos de seguridad de información. Entonces, eso es lo que la norma exige, ¿no? Que la organización cumpla con los requisitos de seguridad de la información. ¿Dónde están esos requisitos? En la norma ISO 27001. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que realmente la organización cumple con esos requisitos? Para eso tienen que formar un comité de interesados internos o externos, la cual van a ayudar a verificar el cumplimiento, ¿no? Ahora, la norma también incluye requisitos para la evaluación y tratamiento de los riesgos en la seguridad de información a la medida de la necesidad de la organización. Claro, la norma indica que se necesita, ¿no? Como requisito de seguridad de información, nos indica que la organización debe de contar con una metodología de gestión de riesgos, pero no nos indica qué metodología. Las organizaciones usan, por ejemplo, la ISO 27005, otros usan ISO 31000, otros usan, por ejemplo, Margery, otros usan, por ejemplo, gestión de conocimiento o área de conocimiento del Paintbook, ¿no? ¿No? La norma nos indica el qué, ¿no? ¿Qué necesita la organización, ¿no? Para que sus activos, su negocio puede estar protegido, ¿no? ¿No? Entonces, pero no nos indica el cómo, ¿no? Ahí ya entra a tallar ya la misma organización, ¿no? Forma un área de seguridad de información y ellos son los que resuelven esa interrogante, ¿cómo? Diseñan su propia metodología de gestión, diseñan su propia, o sea, su propia metodología de gestión de riesgos, diseñan una metodología para gestión de activos. Después, los requisitos establecidos en esta norma internacional son genéricos, ¿no? Son holísticos para todo tipo de industria, ¿no? Son genéricos, ¿no? Y se pretende que sean aplicables a todas las organizaciones sin el tipo ni tamaño o naturaleza, ¿no? O sea, para todo tipo de organizaciones privadas, públicas, pequeñas, medianas o grandes, ¿no? Entonces la norma tiene bastante reconocimiento internacional, ¿no? La 21.001. Todas pueden aplicarlo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la ISO 27001 y la 27002? La 27001 dice especifica los requisitos para establecer, implementar, operar, ¿no? Hacer seguimiento, realizar un nivel de desarrollo CSI, documentado dentro del contexto de los riesgos globales del negocio de negocio. Pero la 27002 ya es una guía que nos indica cómo vamos a implementar esos controles. Esa es la diferencia de 27001 y 27002. En 27001 nos indica cuáles son esos controles, ¿no? Nos indica, en el anexo A nos indican los objetivos de control y estos son los controles que van a dar el cumplimiento del objetivo de control.
pero no nos indica cómo vamos a implementar, cuál es una guía de implementación, ¿no? El implementador, ya de acuerdo a su experiencia, va y implementa, ¿no? Pero la Y una misma, pregunta, sí, la ISO 27002, por ejemplo, digamos de que uno de los controles es establecer un procedimiento, digamos, un procedimiento de cambio de contraseña. En la ISO 27002 te dice o te da una guía de qué debería tener ese documento de sí, procedimiento nos da una y guía tú lo de adaptas más o menos, simplemente, pero claro, eh, justamente ese es el cómo. Nos da una guía de cómo debe ser nuestro procedimiento. Claro, no nos dice que nuestro procedimiento tiene que estar bien detallado, ¿no? Pero nos da una idea de qué se necesita para que esté implementado el control. Por ejemplo, control de accesos, ¿no? O control de, digamos, un procedimiento de cambio de contraseña, ya. Control de cambio de contraseña, ¿no? Eso es lo que dice la 27001. Pero la 27001 no nos indica cómo vamos a implementar ese control, ¿no? Claro, que nosotros lo entendemos como debe estar un procedimiento, ¿no? Pero ¿cómo nos guiamos? Un auditor con experiencia sí sabe porque sí se guía, ¿no? O una persona que ha implementado en otras organizaciones sabe sabe cómo lo puede hacer. Pero hay un principiante, por ejemplo, ¿dónde se guía? De la 27002. La 27002 ya nos da una guía de cómo debemos de implementarlo, ¿no? En algunos casos, algunos ejemplos o algunas pautas cómo debemos de implementar. Esa es la diferencia entre el 27001 y el 27002. La gran mayoría de empresas solamente compran la 27001 y para ellos es suficiente, ¿no? Cuando, por ejemplo, el implementador tenga alguna duda con respecto a 27001, no lo puede interpretar, algo así, consulta a Chip Security o alguien del área de seguridad de información. ¿No? Porque ya el área de seguridad de información tiene estándares, tiene procedimientos, ¿no? En cuanto a seguridad de la información, ¿no? Entonces, recibe una previa capacitación de cómo debería implementarse un control. Ellos tienen ejemplos de procedimientos, ¿no? Y continúan con ese estándar y lo implementan. Otros, ¿cómo hacen? Se guían de la 20002. ¿Sí? Eso es lo que indica la norma. Ahí está, en el Google Drive está compartido la 20002, ¿no? Por ejemplo, ya buenísimo, sí, perfecto. por ejemplo, vamos a ver acá en la 20002, ¿no? Vamos a ver si es verdad. A ver, por ejemplo, en normas ISO, me parece que sí lo puede. Normas ISO, Acá hay, por ejemplo, me parece que ahí hay está, una que 27002. ya, esta es la 2013. Cada vez está en inglés, ¿no? Yo me he bajado, está en inglés, ¿no? Pero voy a bajarme la que está en español. A ver, vamos a ver. ¿Sabes que en el Google Drive que me compartieron, por ejemplo, en normas ISO, no veo nada, me sale que la carpeta está vacía, Ya. por si acaso. Tal vez No, hay algo de pero que... ¿tienes ya acceso a Google Drive? Sí, me enviaron una carpeta compartida que dice ISO 27000, implementador, Ya. y por ejemplo, Pero pero no hay nada. Sergio te envió la credencial para accesar a su plataforma, sí, ¿no? Ah, no, me envió Coricitec. No, pero Sergio debió haberte enviado a tu correo. O sea, te Ah, debe enviar un correo con la credencial para como implementador. no, te cuento que no he recibido. Verifica eso y mañana me lo dices para yo, pues, si no está el correo, para comunicarme con ¿No? Sergio. Sí, no está. De hecho, ahorita tengo Ya, el correo aquí abierto. ya, voy a enviar un correo a Sergio. Ya, mira, no, Recibí de CertiÉxito un Google Drive, pero no tiene todo ya, no, Sergio, no ya, tiene yo toda la voy a hacer información. la gestión. Mira, esta es una norma técnica Ya, colombiana, muy bueno, bien. Ok. se ha adaptado, ¿no? ¿No? Porque la 26002 está en inglés, ¿no? Ellos lo han adaptado. Este es de 2007. Bueno, es una versión más antigua, pero Ujú. vamos a guiarnos. Y Conte, que es una empresa acreditada, certificada internacionalmente, ¿no? Y es la que Ya. ha, digamos, hecho esta Y la traducción. 27
27002 es de 2005-2013. Esta es la No, antigua, ¿no? esta es antigua, la 2007, pero hay otras que eran Ya, más recientes, ¿no? Entonces, ya, vamos a ver ok. más o menos en qué está compuesta, nosotros para poder guiarnos. Por Ya, ejemplo, la ok. norma, esta es la norma, qué es la seguridad de información, por qué es necesaria la seguridad de información, cómo establecer los requisitos de seguridad, evaluación, selección de controles, punto de partida para la seguridad de información, factores críticos para el éxito, desarrollo de directrices propias, en fin. Lectura de la norma, cláusulas, categorías principales, evaluación de medio, evaluación de riesgos, tratamiento de los riesgos, política de seguridad, política de seguridad de información. O sea, tiene un montón de información, ¿no? Gestión de activos, responsabilidad de gestión de activos, o sea, está más detallada. Y acá también nos va a indicar, por ejemplo, cómo guiarnos. Ahorita vamos a ver partes externas, seguridad física, área de seguridad de información, gestión de comunicaciones, en fin, ¿no? Control de acceso, requisito para el control de acceso, gestión de acceso de usuario, responsable. Por ejemplo, vamos a seleccionar uno. Control de acceso a las aplicaciones, ya, en el 90. Ok, En el 90, por ejemplo. Tiene gestión de ya. cumplimiento, ¿no? Nos vamos al 90, ¿no? A la Ujú. página 90. O sea, no, uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá, es una guía, acá está, por ejemplo. Acá dice, proceso de autorización para los servicios de procesamiento de información. Menciona el control, ¿no? La definición del control, pero también menciona la guía de implementación. ¿Cómo lo vamos a implementar? Nos da una recomendación, dice, se recomienda tener en cuenta las siguientes directrices para el proceso de autorización. Entonces, nos da, ¿no? Una guía. Que los servicios nuevos deberían tener autorización de la dirección para el usuario apropiado, autorizando su propósito y uso. La autorización también se debería obtener del director responsable de mantener el entorno de seguridad del sistema de Mm, información. Después, cuando es necesario, el hardware y el software deberían verificar para asegurar que son compatibles con otros componentes. O sea, nos está dando una guía de cómo armar un procedimiento, ¿no? O sea, no, ¿cómo debería ser? Y yo claro, tengo que no solamente un ponerle procedimiento, la una carne al política, esqueleto. puede ser una norma, un circular, pero más o menos nos está dando una idea, ¿no? Entonces nosotros ya con nuestros conocimientos y nuestras plantillas ya armamos el procedimiento, ¿no? ¿No? Claro, que Ya, esta es una plantilla genérica, ¿no? Esta es una guía de impresión genérica. Cada organización ya lo trata de adaptar y se va a guiar de acuerdo, ¿no? A esta norma, esta guía. Acá, por ejemplo, acuerdo de confidencialidad, acá está el control, también tiene, y tiene su guía de implementación. Esto, por ejemplo, no tiene la 20001. La 20001 nada más tiene los objetivos de control y los controles, nada más. Pero la 20002 va un poco más allá. Nos indica cómo vamos a implementar o cómo deberíamos de implementarlo. Nos da una serie de requisitos por cada control. Contacto con las autoridades, ahí está el control, ¿no? ¿No? Un montón de control, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, nos podemos guiar, ¿no? Para poder implementar, ¿no? Y es texto. y Esto este no paquete de documentos que hablábamos al inicio claro, incluyen ya todo el proceso completo basado en estas guías, ¿no? Te así, ahorran el tú redactarlo basado en esta guía. claro. Entonces, No me toca hacer la mano, inclusive ya, está ok. clasificado, ¿no? Y ya está clasificado los controles, ¿no? En la nueva 27001 está por objetivos de control, pero acá está clasificado por procesos, inclusive, ¿no? O sea, acá los controles, eso es lo bueno, los controles están clasificados por procesos, ¿no? ¿Y cuáles son esos procesos? Gestión de activos, bueno, el proceso de gestión de activos. El otro proceso, organización de la seguridad de información, ¿no? El otro, y así. El otro proceso, seguridad física y del entorno. El otro proceso, gestión de condiciones de personas. O sea, ya están, y por cada uno de ellos están los controles, todos los controles. ¿Y este Entonces, nivel de detalle está en el anexo A ese nivel de detalle, no, o no, más no, bien en la no, no, 27002? no, la 27002 sí, sí está este detalle. La 27002 sí, sí está ese detalle, porque Pero ese no es, en el anexo A, ¿no? No en el no, no, anexo A. no, no, no. Ya, Este es la 27002, es más extensa que la ya. 27001, Ajá, es más extensa, es ya, más muy extensa bien. porque contiene guías, ¿no? De Perfecto. implementación, que lo vas a ver y contexto. Entonces acá sería Ya, bueno interesante. imprimirlo y darle una leída para poder saber, ¿no? Cómo implementar procedimientos, política de seguridad, controles, ¿no? Posiblemente nos indica cómo podemos, digamos, implementar una metodología de gestión de riesgos, ¿no? Cómo implementar, por ejemplo, nuestra metodología para gestión de incidencias de información, ¿no? O sea, nos indica todo, ¿no? Es un documento de bien extenso que tiene cuántas páginas. Tiene, por ejemplo, Y por ejemplo, aquí habrá alguna guía sobre la gestión de incidentes, o tienes que derivarte a
No, a la norma que habla sobre gestión de claro, incidentes. por ejemplo, la norma es la 27.035. Aquí habla también de una guía, pero para poder ir más a detalle, ya tenemos que ir a 27.035. Eso es más detallada, ¿no? Acá nos habla de algunos controles, ¿no? O cuáles son esos controles que necesita, ¿no? Que necesita, digamos, la gestión digamos, de incidencias, ¿no? Cómo se integra el 27.001 con la 27.035, ¿no? Entonces, ¿no? Pero en la gestión de incidencia ya hay más, más detalle. Por Y ejemplo, tienes que manejar, por ejemplo, la parte de gestión de incidentes con la 27035, o podrías usar la NIS, que también es de respuesta a incidentes, de gestión de incidentes, de manejo de no, incidentes. por ejemplo, acá dice la 27.035, la 2013, que es la peruana, ¿no? Y acá menciona, por ejemplo, fase de planificación y operación, detección y reporte, fase de evaluación y decisiones, ¿no? En fin, fase de decisiones aprendidas, ¿no? Cada fase, ¿no? O sea, cómo gestionar las incidencias de gestión de seguridad de información, ¿no? Cómo gestionar, Ya, ¿no? ok. Eso está más detallado, ¿no? Más explicado, ¿no? En fin, ¿no? Eso también es una Ya, guía y también tiene anexo A, inclusive, para de referencias cruzadas de la 27001 con la 27035 ahí también, ¿no? Más o menos la equivalencia, o sea, conversan, ¿no? ¿No? Ahí estamos viendo que conversan los controles, ¿no? 27005 y 035, y los o sea, sí tan integrados. Después ya, tienen por ejemplo, de incidentes, inclusive, ataque, inacción de servicio, o sea, se expande más, ¿no? Más acceso no autorizado, código malicioso, uso inaudito, ¿no? O sea, prácticamente ya con esto ya somos expertos, pues, ¿no? No tenemos que leer, ¿no? Todo esto, ¿no? Entender de categorización, en fin, más a detalles de esto, ¿no? Ya es una norma aplicada para un país, ¿no? ¿No? Que es casi similar, no casi similar en los otros países, ¿no? En fin. Después tiene también la 22.301, pero eso es para gestión de contenido, pero que también se comparte, ¿no? Está en internet, la 22.301. ujú. Ahora, si yo lo que quiero es ir estableciendo en una empresa que no tiene mayores controles de seguridad, tal vez tiene algo de seguridad informática, tiene un firewall, tiene un antivirus, pero Claro, no tiene procesos, no tiene políticas y procedimientos, debería ceñirme a 27002 para esas guías, ¿no? así es. Ahí calza, ¿no? La 22.002, para poder, digamos, estandarizarlo, ¿no? 27002. ¿No? Estandarizarlo de acuerdo a los exigencias de 20.002. Ujú. Pero la 20.002 no es una ISO certificable. La certificable es la 26.001. Claro, claro, es la 27001. Claro, de toda la familia 27.000, la 27.001 es la única certificable, ¿no? La 27.002, 3 y Sí, 4 y 5 son guías, ¿no? Guías que de alguna manera guías. son normas de apoyo para implementarlo con éxito, ¿no? Un SGSI y que la organización cumpla con los requisitos de seguridad de información. Bien, entonces hemos visto la diferencia, ¿no? Oye, y solo una pregunta antes de seguir al siguiente puntito. ¿Tiene sentido en una empresa con un nivel no tan alto de madurez? Sí. Como te digo, tiene un firewall, tiene un antivirus. ¿Tiene sentido implementar un SGSI o primero sería razonable fortalecer los controles técnicos de seguridad informática antes de entrar a un SGSI? Ya, ¿O puede ir con un SGSI limitado, claro, ya que no es una empresa muy madura? claro. Ahí lo que se recomienda, por ejemplo, es no tanto, digamos, implementar un SGSI, ¿no? ¿Por qué? Porque el SGSI, Ujú, a ver, primero necesita tener el apoyo de la alta gerencia para que la alta gerencia le dé un visto bueno, ¿no? En cuanto a ujú, recursos, en cuanto, digamos, a tiempo, ¿no? Y en qué, ujú, o sea, si la organización lo va a considerar una ventaja estratégica, en qué puede utilizar un SGSI? A lo mejor no lo es necesario para conseguir clientes, ¿no? Pero, ujú. pero sí es necesario para proteger sus activos, porque toda la organización lo que
persigue Ujú. es proteger sus activos. Ahora, la pregunta es, ¿yo puedo proteger mis activos teniendo implementado un SGCI? ¿Sí o no? Entonces, la respuesta va a depender de cada organización. Lo formal es tener un SGCI, ¿no? Pero tiene costo, ¿no? Lo otro es que la organización no cuente con un SGCI y que lo primero que haga es eh, tener al menos procedimientos de seguridad de información, ¿no? Si tiene redes, si tiene computadoras, ¿no? A menos que haya procedimientos que de alguna manera me van a mitigar esos riesgos que puedan haber en una red, ¿no? En las computadoras, ¿no? Proteger. Tomando la guía de 27002, Así es, más no la norma de 27000. Ya, claro, claro. así es, ¿no? Empezar Ya. más o Ok, menos por ok, ese ok. nivel de madurez, ¿no? Así poco a poco. Una vez que ya tenga cierta documentación, ¿no? El siguiente paso ya sería tener un SGCI, pero el SGCI hay que definir el alcance, Ujú. ¿no? Y el alcance puede ser un área, un centro de cómputo, ¿no? Donde están mis computadoras. Eso puede ser un alcance. O el alcance puede ser un área, ¿no? Por ejemplo, voy a proteger los activos de mi departamento de finanzas. Ahí están los servidores, ¿no? Ahí está la información impresa. Entonces, quiero yo proteger esta información. O sea, poco a poco estoy creciendo. Primeramente empiezo con un proceso, ¿no? Después un conjunto de procesos, después un área, después un conjunto de áreas y de ahí toda la organización. Cuando la organización es pequeña o mediana, se recomienda implementar un Ujú. SGCI para toda la organización porque es pequeña, Ya. ¿no? Tiene pocos activos, poco personal. Cuando ya es una organización grande, ¿no? Se recomienda implementar el SGCI para un proceso o un área específica, ¿no? Ya. Pocas son Y las si es una organizaciones. empresa, y si es una empresa grande, pero con un nivel de madurez de seguridad muy, muy, muy bajo, Ya, ¿qué ocurre, no? claro, porque supuestamente si es una organización grande es porque cuenta con activos, ¿no? Claro, Cuenta con computadoras, cuenta con, bastantes. ¿no? Todo tipo de activos. Entonces, en cualquier momento, esos activos pueden sufrir daños, ¿no? Eh, Claro. daños por terceros, ¿no? Ahora está tanto de moda la ingeniería social, por ejemplo, que todo el mundo, no todo el mundo, ¿no? Sino hay malos empleados siempre en una organización y tratan de, a través de su credencial, tratar de filtrar información, ¿no? Y esa información, por ejemplo, una Ya, base de datos de clientes, lo venden a la competencia o lo venden al mercado negro, claro. ¿no? Hay tantas formas, ¿no? Pero la organización tiene que ser consciente de que tiene muchas ventajas en implementar un SGCI, ¿no? En un inicio posiblemente no sea tan costoso, porque puede ser un proceso, un conjunto de procesos, un centro de cómputo, sí, ¿no? Después, poco a poco, de acuerdo al nivel de madurez, ¿no? Ya se va a tener un SGCI ya más sofisticado, que cumpla todos los requisitos del SGCI, e inclusive la organización llegue a acreditarse, ¿no? O sea, tiene la certificación, pero después llega a acreditarse, ¿no? Ese es el nivel máximo, la acreditación. La acreditación es un reconocimiento internacional, ¿ya? La certificación es un reconocimiento local, por lo general, pero la acreditación ya es un peso más, ¿no? Tiene un prestigio. ¿Y qué lo puede usar? Por ejemplo, cuando desea expandir sus productos a nivel internacional o tener alianzas, por ejemplo, una empresa de Ecuador y tener alianzas con una empresa de Europa. La empresa de Europa le está exigiendo que la empresa en Ecuador sea una empresa certificada y acreditada por una empresa de acreditación a nivel internacional. No puede ser Ujú. ICONTE, puede ser SGS. Algunas Ya, normas muy tienen bien. 27.000. Bueno, 27.000 son vocabulario. 27.001 es los requerimientos para implementar un sistema de gestión de la información, un ISMS en inglés. 27.002 son las buenas prácticas de gestión de seguridad de información, código de buenas prácticas. La 27.003 es una guía de implementación de un SGSI. La 27.004 es una guía también, pero
que nos está indicando los KPIs, los indicadores, las métricas. Nos va a medir cómo está, en qué grado de madurez está nuestro SGCI. Todo eso está en la 20004. Yo he tratado de buscarlo, pero no lo he encontrado en internet. Seguramente no Ya. publicado en un costo alto. El 20005 ya tiene que ver bastante con gestión de riesgos y de información, ¿no? Ya. Y los otros son opcionales, ¿no? Para auditorías, ¿no? Internas, son otros temas, ¿no? La 20006, 20007 y el 27021 para auditorías del sistema de información. Y aquí ya vienen las definiciones, ¿no? Entonces, hay que tener bastante claro, ¿no? Qué es seguridad de información, qué vulnerabilidad, qué es amenaza y todo eso. Ahora, ¿cómo buscamos las definiciones? Hay dos métodos, ¿no? Al menos yo he buscado dos métodos. En el Google Drive, hay en Google Drive hay, por ejemplo, un link donde dice recursos ISO 27001. Hay un link, bueno, no está el link acá, parece. No, acá hay un implementador. Material de referencia, ¿no? Material de referencia. Sin material oficial, no. O sea, más macizo, recursos, debería estar acá, recursos, pero no está. Ya. Y como no están los códigos, ya. A ver, ¿cómo se llama? Hay una. ¿No? Ya. Esto lo voy a grabar, este archivito que yo tengo, no lo voy a grabarlo. No, yo lo voy a colocar acá, antes de pueda pasar. Aplicaciones de mi ¿no? Implementador, material, no, recursos. Y dentro de recursos lo voy a colocar. Entonces, ¿qué nos indica este texto? ¿No? Recursos, por ejemplo, voy aquí, y ahí está, ¿no? Y voy a hacer un link, ¿no? Acá hay implementar un SPC paso a paso. Yo busco ahí, ¿no? Estás en el navegador, ¿no? Sí, ahorita Explorador, voy a, recursos ahorita ISO vamos a hacerlo. 27001. Ahí, aquí Por ejemplo, yo he entrado a este link, ¿no? Que está aquí. Que está Sí, sí. dentro El del maíz, sí, sí, he visto. recurso. Y es bien famosa esta página porque hay bastante información. Por ejemplo, Sí, sí, ¿no? Desde un sí, lo he inicio visto. y nos dice cómo implementar inclusive, ¿no? Un paso a paso cómo implementar, ¿no? De la fase 1, fase 2, fase 3, pero parece que han escogido su propia metodología, ¿no? ¿No? Fase 7 hasta la fase 10 y tiene los controles de la 2002, paso a paso, ¿no? Bien a detalle, ¿no? Lo estaba revisando, lo busqué y... Entonces vamos a ver, por ejemplo, las definiciones. Acá, donde dice términos y definiciones, ¿no? Tiene un montón de definiciones, bastantes definiciones. ¿Qué es control de acceso? ¿Qué es ataque? ¿Qué es auditoría? En fin, ¿qué es autenticidad? ¿Qué es conformidad? No, tiene un montón de definiciones, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, uno de ellos, por ejemplo, eh, control de acceso. Le damos clic y nos dice, ¿no? El control de acceso es una forma de limitar el acceso a un sistema. O sea, es un filtro, ¿no? Aquí en el control de acceso es como un filtro, es una herramienta que nos controla, ¿no? Que nos limita el acceso a un sistema o a recursos físicos o virtuales. Es un control de acceso. El sistema de la información, el control de acceso es un proceso en el cual los usuarios obtienen el acceso y ciertos privilegios de los sistemas de recursos información. O sea que todo esto tiene que estar documentado, ¿no? Tiene que estar documentado. En el sistema de control de acceso, los usuarios deben presentar las credenciales antes de que se les pueda otorgar el acceso. En los sistemas físicos, estas credenciales pueden tener muchas formas, pero las credenciales que no se pueden transferir tienen la mayor seguridad, ¿no? Acá tiene que ver bastante con la ética del personal, ¿no? ¿No? Porque pueden haber muchos procedimientos, ¿no? Pero ya va a depender ya de la ética del profesional. Por ejemplo, en el Estado, acá en Perú, en el Estado, cada empleado que ingresa
siempre firma un documento de ética y de responsabilidad, ¿no? Ya. Cuando se le prestan los activos, las computadoras, ¿no? Cada usuario es responsable de todos sus activos, y después firma un código de ética, ¿no? La cual no pueden, digamos, cuando salen de vacaciones, su información no pueden pasarle a un tercero, ¿no? ¿No? O no ¿Y pueden... cómo controlas? ¿Cómo haces en la práctica, me refiero, ¿no? Tú puedes hacer un Ese es, maravilloso Eso es lo más procedimiento, ¿no? complicado, porque ¿qué hacen las organizaciones? Por ejemplo, detectan con un rastreo, ¿no? Y se dan cuenta que la persona ya en recursos humanos, o sea, el de seguridad de información se entera, por ejemplo, no, por ejemplo, la persona que ya sale de vacaciones, ¿no? Tiene que informar a recursos humanos que, bueno, ya salió de vacaciones. Y automáticamente recursos humanos tiene que avisar a seguridad de información, al análisis de información, para que desbloquee los accesos de la persona, ¿no? Ese es un escenario. El otro escenario es que la persona que va a salir informa a recursos humanos, pero la misma persona entra a un sistema, a la intranet de la organización y va indicando, ¿no? Voy a salir de vacaciones, ¿no? Y el sistema le va guiando de qué días a qué días vas a estar ausente. Ah, de tal día a tal día ya. Y automáticamente el sistema bloquea todos los accesos de la persona. No, recursos humanos ya no tienen que avisar con un correo sobre información. Eso es las dos formas que hay, al menos que yo he visto. Bien, entonces, cuando otra persona tiene la credencial, por ejemplo, que se ha dado, ya no tiene acceso, ya no puede entrar. Ya. Esa es la forma de Claro. controlar, ¿no? Con una pista Pero en de... general haces un muestreo, porque tú Ah, puedes hacer múltiples procedimientos, pero que se cumplan es otro cuento, ¿no? claro, claro. Ya ahí tiene que bastante intervenir, por ejemplo, la monitorización de seguridad de información. ¿Qué es lo que hacen ellos, por ejemplo? Ellos dicen, ya, Ajá, nosotros tenemos los controles y también se nos puede escapar, ¿no? El sistema puede fallar, ¿no? ajá, Todas esas cosas. Ellos lo que hacen es, nosotros vamos a estar bajando constantemente o en otras palabras, vamos a rastrear cada computadora, el contenido, qué está haciendo cada empleado. Entonces, ellos tienen el control. Y se dan cuenta mediante pistas. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Mediante pistas nos damos cuenta, ¿no? Si la persona está autorizada para entrar a tal computadora que se le ha asignado, ¿no? Si entra a otra computadora que no se le ha asignado, entonces hay una alerta para el área de seguridad de información. Y el área de seguridad de información o bien baja físicamente a conversar con el usuario o bien le envía un correo advirtiéndole de que no debe hacer uso de la otra computadora, a menos que esté autorizado por su supervisor, ¿no? Más o menos ese es el ya, mecanismo que se maneja, ok, ¿no? Entonces, ya, ok. hay que tener bastante, o sea, los procedimientos tienen que estar bien claros, ¿no? Es por eso que tienen que ser revisados por la alta gerencia y por el área de gestión de información. Y ellos tienen que, o sea, y lo revisan varias veces, ¿no? En el documento vemos revisado por tal persona, después revisado por tal persona, revisado por... ¿no? Y tiene las firmas y los sellos de todas las personas. Y ese procedimiento se puede actualizar, ¿no? Es un artefacto vivo, ¿no? O sea, todo en el SGSI es considerado un artefacto vivo, la cual se va actualizando constantemente, todos los días, o casi todos los días, cuando haya un cambio, ¿no? Por ejemplo, un cambio de Ujú. estructura de la organización, o aparece un nuevo riesgo, ¿no? O la organización, por ejemplo, necesita implementar un nuevo control, ¿no? Cambia algo, digamos, de la estructura de la organización, en fin. Pero cuando hay siempre un cambio, cuando hay un cambio se requiere actualizar el SPSI. Ya, ok. Entonces, una forma es verlo ¿no? Por aquí, ¿no? Vemos otro, le damos clic, que es un riesgo residual. Riesgo Dentro de la residual. norma 27.1, el riesgo residual es el riesgo que queda después de aplicar los controles de riesgo, ¿no? O sea, por ejemplo, viene el riesgo, está asociado a un control, ¿no? O sea, ¿no? Tiene un control. Esos riesgos se materializan, ¿no? O sea, se aplica ese control, ¿no? Y cuando se aplica ese control, se materializa el riesgo, pero tiene un nuevo, digamos, tiene una nueva probabilidad, tiene un nuevo impacto, ¿no? Pero ese producto de probabilidad con impacto, que es el valor del riesgo, ¿no?
es aceptado por la organización. Ese es el riesgo residual. Es el riesgo que queda después de aplicar los controles de riesgo, ¿no? Entonces, Ok. ¿y qué nos indica control de riesgo? Que nos va a ayudar a mitigar un riesgo. No nos puede eliminar. O sea, no, un control, un control de, por ejemplo, de riesgo, por ejemplo, que están dentro del anexo A, no pueden eliminar la probabilidad o el impacto de un riesgo. Eso no hay. A lo máximo que pueda hacer un SGSI, por más elaborado, por más sofisticado que sea, por más revisado, mitigan los riesgos, ¿no? Para que ese activo, ¿no? La cual, si se llega a materializar ese riesgo, tiene un uso, ¿no? No llega a deteriorarse. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la información, alguien, digamos, o un virus impacta en un servidor, ¿no? Justamente en un servidor donde están todos los clientes, pero el control Claro. dice que tiene que haber un backup, ¿no? Si se llega a impactar, si se daña físicamente el servidor donde están los datos del cliente, debe haber un control que me indica que tiene que haber un backup diario, ¿no? Y para poder hacer la restauración, o tiene que haber un servidor espejo, ¿no? Para que, digamos, las transacciones usen, digamos, el servidor A o el servidor B. Entonces está ese control. Cuando por ejemplo, se malogra físicamente ese servidor, entonces automáticamente las transacciones van a apuntar hacia el otro servidor, ¿no? Y eso es lo que indica el procedimiento, ¿no? Entonces es transparente para la organización. Posiblemente algunos datos no estén, o sea, que el servidor B no esté actualizado, pero al menos ya está con la información, ¿no? Eso es, por ejemplo, riesgo residual, ¿no? Existe ese riesgo de que la información, de que el servidor físico donde contiene los datos se dañe, pero si se daña, la organización a través del procedimiento, ¿no? Cuenta ya con un respaldo, ¿no? Con un respaldo y tiene, digamos, casi la información idéntica al servidor de juego origen, ¿no? Posiblemente se haya perdido cierta información, pero esa información se puede digitar otra vez, ¿no? Se puede Ujú. escanear, digamos, la información digitalizada y otra vez pasar a la organización. Entonces, lo que hace los controles es mitigar los riesgos, ¿sí? Y a lo mucho tiene que llegar a un riesgo residual, y es aceptado por la organización. Si no llega, digamos, a cumplirse eso, entonces ya se daña, ¿no? Ya se daña ese activo, o simplemente se ha hecho una mala selección de los controles, ¿no? Eso también es otro, digamos, es un factor de éxito, ¿no? Que tenga, primeramente que tenga, digamos, el apoyo de la alta gerencia, que se seleccionen bien los controles, que se haga un buen análisis de gestión de riesgos para poder seleccionar los controles, ¿no? Y desarrollar los procedimientos hacia esos controles. Porque si no se hace, digamos, si no se seleccionan bien los controles, entonces no se está protegiendo los activos que realmente desea que se protejan, es parte de la organización, ¿no? ¿No? Y después nos indica, por ejemplo, cómo evaluamos el riesgo residual. Los riesgos residuales se evalúan de la misma manera que realiza la evaluación de riesgos iniciales, ¿no? Sin embargo, después de evaluar los riesgos residuales, los métodos de mitigación ya no se aplican de la misma forma, ya que los riesgos residuales tendrán unos impactos y una probabilidad de ocurrencia normalmente menor, ¿no? Claro, porque está el control. El control va a hacer que la probabilidad y el impacto que tiene un riesgo sea menos, ¿no? O sea, si se llega a materializar ese riesgo, se aplica el control, ¿no? El procedimiento, y después de aplicar el procedimiento, ¿no? Ese riesgo va a tener un nuevo impacto y va a tener una nueva probabilidad. Pero esos valores son menores que antes que se aplique el procedimiento. Esa es la idea, ¿no? Cómo es el impacto de los controles, ¿sí? El objetivo de cada control es disminuir la probabilidad y disminuir el riesgo, ¿no? Del control, perdón, del riesgo,
¿no? Después nos habla de tratamiento de riesgos residuales, niveles de aceptable de riesgo, ¿no? Gestión de riesgos residuales, en fin, hay bastante información, ¿no? O sea, este es uno, ¿no? ¿No? Aquí están todas las definiciones. Ahora, ¿dónde encuentro otras definiciones, por ejemplo, que no pueden estar acá, ¿no? Que no están acá, ¿no? Tenemos que revisar todo el material. Lo otro sería, por ejemplo, Ya. ir al material compartido de CertiPro, que también nos va a guiar, por ejemplo, en material de referencia, CertiPro, y donde Material de dice, referencia. por ejemplo, términos y definiciones de diapositiva, o términos y definiciones. Por ejemplo, términos y definiciones, ¿no? Términos y definiciones, por ejemplo, le doy acá clic nuevo, ya, No, bien. términos y definiciones, por ejemplo. Y ahí nos podemos guiar, ¿no? Ahí están todos los conceptos, ¿no? Todos los conceptos. Habla, por ejemplo, de eventos, de eficacia, indicador, continuidad de seguridad de información, eventos, sucesos de seguridad de información, incidentes de seguridad de información, gestión de incidentes de seguridad de información. O sea, hay otras definiciones más, ¿no? Por ejemplo, incidentes de seguridad de información. Evento singular o serie de eventos de seguridad de información inesperados o no deseados que tienen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones de negocio y amenazar la seguridad de información, ¿no? Ese es un incidente. Todo incidente tiene una probabilidad y tiene una ocurrencia, ¿no? Que pueda impactar negativamente, ¿no? Y después, gestión de incidentes de información, procesos para la detección, notificación, evaluación, respuesta, tratamiento y atención de incidentes de información. Entonces están todos los conceptos, ¿no? Que es un proyecto de CGCI, por ejemplo, actividades editoriales llevadas a cabo por una organización para implementar un SGC. Nivel de riesgo, magnitud de un riesgo o combinación de riesgos expresados en términos de combinación de las consecuencias y su probabilidad, ¿no? El nivel de riesgo generalmente es la multiplicación de la probabilidad con la ocurrencia. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a gestión de riesgos, vamos a verlo con un ejemplo. Ya, Y ok. vamos a ver vídeos también. Por eso voy a compartir Udemy, ¿no? Los videos que he comprado de Udemy para que lo puedan revisar. ¿Eh? Ya, chévere. Entonces, vamos a continuar. Por ejemplo, Oye, una consulta, la carpeta compartida de los documentos que hemos estado viendo, ¿eso me lo comparten ustedes no, o yo lo comparto. Join? No, Tú lo compartes ya. sí, yo lo comparto. Ay, ay, ay. Ahí con todo si puedes revisarle, porque hay ciertas carpetas que a mí me parecen vacías, pero a ti sí te aparecen con documentos. De pronto hay algún permiso ahí que falta. Ya, Ujú. ¿no te está apareciendo todas las carpetas? No, o algunas carpetas yo veo que tienen archivos, pero a mí me aparecen vacías. Ah, qué raro. Ya, ya, vamos a Ajá, ver. Ya, chévere, chévere. Solo como para darte un poquito de contexto, mi interés es poder entender, por ejemplo, en una empresa voy a tener que establecer, no existen muchos mayores controles de seguridad, políticas, procedimientos, no existen, entonces capaz que esa información me sirve como una base, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora. claro. Sí, vamos a ver ejemplos de políticas, ejemplos de procedimientos. Y poco a Buenísimo. poco, los ejemplos que pueda encontrar, ¿no? Revisando, investigando más material, lo voy a alojar en Ujú. el Google Drive. Por ejemplo, Buenísimo, ejemplos de perfecto. políticas, ¿no? Ya, chéverísimo, me serviría mucho, la verdad. Y gestión de seguridad de la información. Ah. Muy bien. Entonces, ¿qué es gestión de seguridad de información? Dice, la gestión de seguridad de información se puede entender como la adición de elementos de administración, ¿no? O sea, un conjunto de actividades, un conjunto de recursos, ¿no? De responsabilidades, ¿no? Que están asociados a temas técnicos, normativos, de cumplimiento legal y todo lo que es relacionado con la seguridad y consiste en orquestar, o sea, en juntar todo eso, ¿no? Estos elementos para que se alineen de acuerdo a los objetivos de seguridad. Tienen valor y logran los objetivos de seguridad frente al tema, ¿no? La gestión de seguridad de información es eso, ¿no? Un conjunto de actividades, ¿no? Que involucran a personas, a recursos, compromisos, responsabilidades, ¿no? Actividades, ¿no? Tareas, ¿no? Leyes, ¿no? Normas,
¿no? Legales, normas contractuales, ¿no? Es la unión de todo eso, ¿no? Con el fin, ¿no? Con el fin de, o sea, tiene que estar alineado todo, o sea, se tiene que conversar, ¿no? Toda esa información, ¿no? Con el fin de lograr los objetivos de la seguridad frente al negocio. Lo que se quiere es que la organización se encuentre segura ante un riesgo externo o ante un riesgo interno, ¿no? Debe de proteger sus activos. Los activos pueden sufrir amenazas, ¿no? Los riesgos asociados a los activos se pueden materializar. Entonces, para eso se necesita un sistema de gestión de seguridad de información, ¿no? Y también se necesita gestionar todo eso. Justamente gestión de seguridad de información es todo eso, ¿no? Un conjunto de actividades como, digamos, planificar el SGCI, ¿no? Cómo identificar las políticas, cómo redactar las políticas, esas son las actividades. Cómo aprobar una política, cómo publicar una política, ¿no? Cómo revisarla, cómo publicarlo, ¿no? Ahora, ¿quién lo aprueba? ¿No? ¿Quién lo publica? Ahí está el tema de roles, ahí está el tema de responsabilidades, y cuántos recursos necesito, cuánto va a costar, en cuánto tiempo voy a implementar un SGCI, ¿no? Todo eso es gestión de seguridad de información, ¿sí? Y con el objetivo de cumplir la seguridad frente al negocio, ¿no? Y un SGSI ya es un conjunto de elementos interrelacionados, o sea, está más asociado a la estructura de la organización, ¿no? Es todo lo que indica la norma, es la estructura de la organización, es un conjunto de políticas, un conjunto de documentación, planificación de actividades, responsabilidades, procesos, procedimientos, recursos, ¿no? Que utiliza una organización para establecer una política y unos objetivos de información y alcanzar dichos objetivos basándose en un enfoque de gestión de riesgos y mejora continua, ¿no? Ese es un SGC, ¿no? Una cosa es gestión de la información, que abarca más actividades, procesos, o sea, es más genérico. El producto de la gestión de seguridad de información es el SGS, ¿no? Un sistema de gestión de seguridad de información que está compuesto por procedimientos, por políticas, por normas, ¿no? Procesos, actividades, tareas, responsabilidades, riesgos o metodologías, ¿no? Y acá vemos justamente lo esencial de la ISO 27001, que es el sistema de gestión de seguridad de información, ¿no? Y nos indica que todo activo que tiene un valor para la organización tiene que tener digamos, eh, tres criterios, ¿no? Para que se pueda considerar un valor para la organización. Esos tres criterios es confidencialidad, integridad y disponibilidad. O sea, todo activo de la organización tiene, digamos, tres características, digamos, ¿no? Tiene un valor o sea, en la confidencialidad tiene un valor. Tiene un valor para la integridad y tiene un valor para la disponibilidad. Otro activo para la organización tiene otro valor de confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no? ¿Quién va a otorgar esos Te valores? refieres al momento de hacer la valoración del activo, ¿no? Sí. Debe haber un inventario y valoración de activos. O sea, yo Sí. puedo listar todos y deberá tener un valor para confidencialidad, uno para integridad y uno para disponibilidad al momento de valorarlo. Claro, Previo al análisis de riesgo, ¿no? claro, así es. Ese parte de análisis de Ya. riesgo de la ISO 27005, ¿no? Eso es lo que viene de la 27005. Entonces, tenemos que, dentro del proceso de gestión de activos, tenemos que valorar al activo, ¿no? Darle un valor, ¿no? Y hay que priorizarlo. ¿Y cómo lo priorizamos? En base a estos tres características: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Porque la organización necesita identificar cuáles son esos activos. Y como tiene muchos activos, ¿no? Y lo va a seleccionar o lo va a priorizar de acuerdo a estos tres criterios o características que tiene cada activo, ¿no? Por ejemplo, la confidencialidad es seguridad de que la información es accesible solamente a quienes estén autorizados para ello, ¿no? O sea, personas autorizadas nada más van a tener, digamos, acceso a la información de forma confidencial, ¿no? Entonces, para eso tiene que haber un control de acceso. Después, en la integridad,
que tiene que hacer una copia fiel, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, solicita información, la información, por ejemplo, impresa, tiene que ser una copia fiel a la información que está en la base de datos, ¿no? Que sea íntegro. Claro. Y la disponibilidad, por ejemplo, tiene que ver que cuando alguien que esté autorizado tenga acceso a la información en el momento que lo solicita, la persona que tiene los privilegios, ¿no? Para justamente contar con la información, ¿no? En el momento que lo solicita. Y para eso también tiene que haber un control, ¿no? Un control. Entonces, el SGSI, ¿no? Menciona digamos, estas características, ¿no? Que están asociadas a un activo, ¿no? Y la organización los utiliza para priorizar o darle un valor a cada activo, ¿no? Y acá mencionamos gestión integral de seguridad de la información, ¿no? Y la gestión integral de seguridad de la información, que lo indica, digamos, la 27001-2013, en sus controles vamos a encontrar, por ejemplo, controles que mencionan sobre gestión de riesgos. Vamos a ver controles que mencionan sobre gestión de incidentes, controles que están asociados, ¿no? Digámoslo así, asociados a la gestión de la continuidad de negocio, gestiones que están asociados a la gestión del cumplimiento, ¿no? Y también controles que están asociados a la gestión del cambio y cultura, ¿no? Entonces, vemos seis áreas o seis partes, ¿no? ¿no? Entonces, la agrupación de esos controles es justamente en la gestión de la estrategia de la seguridad de información. Entonces, la norma ISO 27001 ha evolucionado en el tiempo. Antes tocaba ciertos controles técnicos nada más, pero no tocaba, por ejemplo, controles de seguridad de la información, gestión de incidentes, no. La 2013 se abarca todo eso. Tiene controles para gestión de riesgos, tiene controles para gestión de incidentes, tiene controles para gestión de continuidad de negocio, controles para gestión de cumplimientos, gestión del cambio y de cultura y gestión de activos de información, ¿no? Es un modelo más integral. Entonces lo que persigue toda la organización es hacer, digamos, es tener, digamos, un modelo más íntegro, ¿no? De gestión integral de seguridad de la información, que abarca otros procesos de gestión. O sea, el SGSI no puede ser un artefacto que no converse, por ejemplo, con un sistema de control de calidad, ¿no? No puede ser o sea, tiene que ser un artefacto que converse con los otros artefactos de gestión. Por ejemplo, un sistema de continuidad de negocio, ¿no? Tiene que conversar también, ¿no? ¿Y cómo lo conversa? A través de sus controles, que están en la ISO 27001, ¿no? Son el nexo para poder conversar, ¿no? Entonces, se ha extendido, es más holística, más integral, la 27001, ¿no? Con el fin de que pueda conversar con otros sistemas de gestión también que están implementados en la organización. Porque en una organización puede estar certificada en ISO 20001, puede estar certificada en ISO 9001, puede estar certificada en 22301, ¿no? Y así, puede estar certificado en muchas normas, puede estar certificada en ISO 31000, en fin, ¿no? La idea es que conversen todas las normas. Y después, acá las empresas deberían definir e implementar este conjunto de gestiones para ir avanzando en el nivel inmediato de su modelo de seguridad de información, teniendo como base, ¿no? Los activos de información, los riesgos de seguridad de información, los incidentes de seguridad de información, el cumplimiento, la continuidad de negocio, el cambio cultural para la seguridad de información y la estrategia de seguridad de información. O sea que, en otras palabras, una gestión integral de seguridad de información va a depender de los activos. Los activos Y pueden todo esto crecer. estaría cubierto con la ISO 27000 e implementando ese sistema de gestión. Así es, ¿no? Ya, ok, Los activos de información, los riesgos de información, todo está en los controles, ¿no? ok, Entonces, es más holístico. Y de esa manera se puede, digamos, medir la gestión integral de seguridad de información. Ya no medir un SGSI, sino medir toda la gestión de toda la seguridad de información, ¿no? Ahora, la ok. gestión de activos de información, ¿qué nos está indicando? Es justamente no hay que identificar un activo, hay que identificar quién es el responsable de ese activo, hay que darle un valor
al activo hay que clasificarlo, ¿no? Al activo hay que asociarlo con un control, ¿no? Hay que mantener el inventario actualizado también de los activos y así, es algo continuo, ¿no? Por ejemplo, en esta gestión se requiere identificar, ¿no? En el paso 1 es identificar a los activos. La organización los tiene que identificar. Información y ¿Quién datos. lo hace en la organización? ¿Quién logra identificar? Por ejemplo, digamos que una organización tiene en cero la gestión de activos. Nadie sabe cuáles son los activos, peor están valorados, ni clasificados, ni protegidos. Cada área tiene ¿Ya? activos. En cada área se asigna un responsable, que es responsable del valor de los activos de cada área, ¿no? Y cada área ¿Ya? cumple con todo eso. O lo otro es que, por ejemplo, la alta dirección se junta con cada uno de los gerentes de cada área. Y entre todos tratan, digamos, de identificar cuáles son los activos que tienen más valor para la organización. Y por ejemplo, los servidores, bases de datos son activos propiedad de tecnología. Pero Así por es. ejemplo, en recursos humanos o en el departamento médico, que también está bajo recursos humanos, las fichas médicas son un activo de información. Sí, Pero esa identificación debería ser esa misma área, porque yo como seguridad, yo no sé qué activos tiene el área claro, médica, por ejemplo. así es. Yo no lo sé, ni cuánto vale. Así es. ¿Ya? Cada, Cada cada- área debe identificar y valorar, o la valoración la hace la alta gerencia o seguridad. no, la valoración lo hacen en conjunto. La alta Mm. gerencia con los responsables de cada área y también está ahí el área de seguridad de información, ¿no? Entre los tres más o menos le dan un valor al activo. Lo que se tiene que, En dinero. así es, lo que se tiene que determinar cuánto de valor significa un activo para la organización. Entonces, en una organización hay un jefe, ¿no? Hay un sponsor, ¿no? Un líder, y después están los gerentes. Entonces, todos tienen que dar su Mm. punto de vista. Posiblemente el activo que le corresponde a un gerente de finanzas le da un valor de 10, por ejemplo. O sea, si la escala de 0 a 10, le puede dar un valor de 10 en cuanto a confidencialidad para un activo. Pero el área de recursos humanos le puede dar, digamos, peso 2 o peso 5, ¿no? Entonces todos van a opinar. Y al final, quien tiene el máximo valor, ¿no? Se hace una ponderación, ¿no? Por cada área, ¿no? Se hace una matriz. Activo, ¿no? Activo, el valor de los activos, ¿no? De los criterios con cada jefe, que da un peso. Y la sumatoria de todo eso, ¿no? Está ahí ponderado y se va a armar, digamos, la pila, ¿no? La pila de los activos de acuerdo a esos criterios, ¿no? De mayor a menor, ¿no? O sea, la idea es que todos intervengan, ¿no? Eh, Primero, identificar información y datos personal, ¿no? Se requiere identificar, después darle un valor al activo, definir el valor de la información en cuanto a confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no? Ahora, en identificar, hay que identificar el nombre del activo, el código del activo, quién es el responsable del activo, el tiempo de vida del activo, ¿no? Eh, Valoración, ya hay que definir el valor de la información en cuanto a confidencialidad, integridad y disponibilidad. En el paso 3 ya definimos el nivel de clasificación, ¿no? De acuerdo a estos valores los vamos a clasificar, ¿no? De mayor a menor. Y después protegemos ese activo, utilizar ya como los controles, seleccionamos los controles, ¿no? De acuerdo a la clasificación, ¿no? Y una vez que ya está seleccionado los controles de los procedimientos, actualizamos otra vez el inventario de crédito, ¿no? Hay que mantenerlo actualizado. Puede ser Ya. que los activos, por ejemplo, en una semana tengan un valor, digamos, de confidencialidad, digamos, de promedio 10, pero al ir revisándolo, ¿no? Ya no tiene 10, sino tiene 8. Entonces, constantemente hay que revisar y actualizar. Y otra vez el bucle, ¿no? Entonces, en Dos ese inicio, preguntas. Una. Dos preguntas, Amador. Una es,
existe en la norma metodología para hacer esta clasificación, por ejemplo, tú hablabas de por confidencialidad, integridad, disponibilidad, asignarle un valor, no sé, decimos del 1 Sí, la al 5, 27.000 pero 5. bien podrías, ajá, ya, Ahí ahí está está en la todo. metodología, Sí, ya. y lo vamos a ver en vídeos también en YouTube. Esa era la otra. Vamos a ver esto un poco más detalle, porque esto me Claro, interesa con muchísimo. más detalle. Ahorita estamos Ya, haciendo así, ¿no? perfecto. Muy bien, Con una nube, pero ya vamos a aterrizar perfecto. poco a poco. Ya, buenísimo. Dale, dale. Excelente. Bajo esta gestión, dice, se persigue dar cumplimiento a tres puntos principales, ¿no? Primero, el inventario de activos. Todos los activos deben estar claramente identificados y se debe elaborar y mantener, dice, un inventario de todos los activos de información importante de negocio. O sea, todos los activos, ¿no? Todos deben estar identificados. No puede haber un activo libre, digamos, que no tenga nombre, que no se use, ¿no? Que no tenga rol asignado, no tenga un dueño. Todos deben estar, digamos, inventariados, ¿no? Después, pero ahí hay un tema, ¿no? Porque acá hay un tema, por ejemplo. Hay activos propios de la organización y hay activos que no son propios de la Ujú. organización. Entonces ahí ya, por eso va a depender mucho de los gerentes, ¿no? De cuánto valor le asignen, ¿no? Porque puede ser que el activo sea valioso para la organización, pero ese activo no es propio de la organización, ¿no? Puede ser que sea un activo Claro. de un tercero. Por ejemplo, las computadoras, ¿no? Pueden ser que alquile computadoras. Entonces, eso va a depender mucho de cómo hacen la clasificación, cómo hacen la ponderación de los criterios o características. Ahí va a influir mucho. Es por eso que se reúnen en una sala todos los gerentes, todos, y todos dan su punto de vista, ¿no? Todos dan su punto de vista para que cuanto más información, ¿no? Más cabezas piensen, ¿no? Y están bien ahí y todos hacen una matriz y esa matriz es pública. O sea, todos visualizan en una pizarra, hacen toda la ponderación y le ponen esos valores, ¿no? Después, propiedad de los activos. Toda la información de los activos asociados con los servicios de procedimiento de información deben tener propiedad. O sea, hay que asignar un propietario, ¿no? Una parte designada de la organización. En este sentido, se puede determinar algunos entes que interactúan con los activos de información como los. Después, directrices de clasificación. La información debe especificar en términos de su valor, de los requisitos legales, de su sensibilidad y la importancia para la organización. O sea, o sea, se considera esos tres temas, pero ¿no? Confidencialidad, ¿no? Disponibilidad, y también hay que ver también los requisitos legales, ¿no? Como filtro, puesto que se reúne también el área legal de la organización y da su punto de vista. Si después de su sensibilidad, ¿no? Y también la importancia para la organización. O sea, estos son los criterios mínimos. Estos de acá son los criterios mínimos, pues pueden haber más criterios, ¿no? Y ya es por eso que se reúne toda la gerencia, toda la alta gerencia, todos los jefes se reúnen ahí y definen cuáles son esos criterios. La norma exige como mínimo 3, pero pueden adicionarle Ya. más de un criterio. Y acá vemos, digamos así, gestión de riesgos. Este es basado en la edición de 2005, ¿no? Acá todavía lo vemos como Ujú. una maqueta, ¿no? Pero poco a poco vamos a ver. Ya. Por ejemplo, establecimiento del contexto, ¿no? Ahí se identifican todos los riesgos externos, internos, ¿no? No se nombran, ¿no? Y después viene el proceso de valoración del riesgo, donde se pueden identificar nuevos riesgos. Los riesgos que están en establecimiento del contexto se suman a los nuevos riesgos que se han identificado en el proceso de identificación de riesgos. Ahí están todos los riesgos. Una vez que se identifican los riesgos, se hace un análisis de riesgo, ¿no? Si ese riesgo, cuánta probabilidad tiene, eh, cuánto de impacto tiene, ¿no? Y después se hace una evaluación del riesgo, ¿no? Se multiplica su probabilidad con el impacto y tiene un valor ese riesgo, ¿no? Se hace una matriz de probabilidad con impacto, ¿no? Y después que se ha identificado ya se tiene una valoración del riesgo, se da un tratamiento del riesgo. Hay que identificar todos los riesgos, por ejemplo, en el tratamiento de riesgo, eh, por ejemplo, se confecciona un documento eh, por ejemplo, en ese
documento se indica si ese riesgo se va a aceptar, la organización lo va a aceptar, lo va a mitigar, lo va a trasladar, ¿no? Entonces, todo ese análisis se hace en tratamiento del riesgo, ¿no? Y todos los riesgos, por ejemplo, que la organización los acepta, pasa a situación de riesgo, ¿no? Si no, si no los acepta, entonces pasa otra vez a establecimiento de contexto, a hacer una evaluación, ¿no? ¿No? De ese riesgo, ¿no? O sea, este esquema que nos está indicando que solamente en una organización pueden haber riesgos la cual lo acepta la organización, ¿no? Si la organización no acepta estos riesgos, tiene que pasar una vez por una reevaluación o ese riesgo se elimina, no, se mitiga el riesgo, ¿no? O se transfiere el riesgo, Mm. ¿no? La organización, llámese alta gerencia, Sí, no la gerencia de las todas las áreas, ¿no? gerencias. Otra vez se aplica esto, ¿no? ¿No? Pero al final lo que se tiene que llegar es que solamente lleguen los riesgos a la cual la organización pueda aceptar. Porque si llegan riesgos a la cual no puede aceptar la organización, entonces va a impactar negativamente en un activo y ese activo se daña, ¿no? Va a ocasionar daños al activo y eso puede ocasionar daños a un proceso o a un área, inclusive a toda la organización. Al final tiene que llegar solamente riesgos a la cual pueda aceptar la organización. O sea, tiene que lograr es riesgo residual. Ese es el riesgo al cual la organización ya lo acepta. Ese es el único riesgo. Supongo que lo veremos ahí un poco más adelante, ¿no? Pero por Sí, ejemplo, de que hay un activo identificado y hay X cantidad de amenazas, ¿ya? Que obviamente generan un riesgo. Yo debería establecer un control para cada amenaza que yo haya identificado, así es. entiendo, ¿verdad? Y sobre eso me queda un riesgo residual. Yo no puedo dejar una amenaza o podría dejar una amenaza sin su control para mitigar el riesgo. Y si eso ocurriera, la organización debe aceptar ese riesgo. Claro, Si yo decido no ponerle un control, porque un control tiene precio, ¿verdad? claro, pero Cuesta. si no le pongo un control, entonces ese riesgo se va a materializar y va a impactar, ¿no? Entonces, el riesgo, por ejemplo, cuando se impacta, va a tener una probabilidad alta y unas consecuencias altas, ¿no? Entonces, ese riesgo va a afectar al activo o puede afectar a un conjunto de Mm, cosas. Entonces, lo Ahí recomendable depende del valor del activo, porque si es, la cadena vale más que la bicicleta, no tiene sentido. claro, Si el claro, candado vale más que la bicicleta, no tiene sentido, pero así es. ya, Es por ok. eso que primero se hace la priorización de los activos, ¿no? La priorización, ¿no? Se Ya. seleccionan los activos, o sea, lo primero se hace una gestión de activos, es lo primero. Y después se hace una gestión de riesgos asociados a los activos que he seleccionado, ¿no? ¿No? Eso es la secuencia. Primero identifico los activos, ¿no? O sea, defino el alcance. Tengo que definir el alcance. Y dentro de ese alcance de un área, por ejemplo, selecciono los activos, de acuerdo a los criterios, ¿no? Y las características. Y después de eso ya hago mi gestión de riesgo solamente enfocado a los activos nada más. No a todos los activos de la organización, solamente a los activos que he seleccionado. Le aplico el análisis de Y riesgo. bajo qué criterios seleccionas los activos que vas Ah, a hacer evaluación de riesgo? ya, en base a estos criterios, confidencialidad, integridad y Ah, exclusividad. ya, ok, claro, según esa valoración que hice. Y ahí se hace todo este ejemplo, ¿no? Ya, ok. Después, gestión de riesgo y seguridad de información, elementos para gestión de riesgo y seguridad de información. Bueno, acá es otras definiciones, ¿no? Vulnerabilidad, amenaza, riesgo por el impacto, tratamiento, riesgo puro, riesgo residual, identificación, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación. Eso lo encontramos en la definición de Certiprop o en el link. Después, Ya. eh, la gestión de incidentes que la ISO 27035 eh, conversan, ¿no? Con la ISO 27001 a través de los controles. Hay controles propios de la ISO 27001 que nos menciona
sobre cómo, digamos, gestionar los incidentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para comprender el objetivo de esta gestión, hay que recurrir a la siguiente definición de base. Eventos de seguridad de información, incidentes de seguridad de información, preparación para la gestión de incidentes, detección y análisis, actividades post-incidente. Estas son actividades propias de la gestión de incidentes, ¿no? Son, digamos, son guías de, por ejemplo, qué haría, digamos, el área de seguridad cuando detecta un evento de seguridad de información, ¿no? Ese evento se convierte más adelante en un incidente, ¿no? Ese incidente hay que preparar la gestión de incidentes. Todo es el cómo, esas pautas están en la 27035, ¿no? Para certificarte, o sea, para decir que cumpliste con el control relacionado a gestión de incidentes, ¿tienes que aplicar toda la 27035 o solamente los controles de del anexo A relacionados con gestión de incidentes? No, la gestión de incidentes hay que cumplir con la 27035. Ya, Pero ok, esto, ok. pero esto cuando yo lo cumplo, por ejemplo, esto yo lo cumplo cuando ya está implementado un SGCI, ¿no? Entonces la empresa se puede certificar, digamos, en el 27035, ¿no? Mm, ¿No? ¿Para qué? Para que pueda, digamos, como, o sea, cuando ya está implementado el SGCI, van a aparecer nuevos incidentes de gestión, ¿no? Puede ser, uno, por ejemplo, puede ser que no esté actualizado el SGCI, o un procedimiento está desactualizado, ¿no? O un procedimiento está incompleto, o un procedimiento hay que darle de baja. Esos son incidentes asociados al sistema de gestión de seguridad de información. Entonces, la ISO 27035 nos va a indicar cómo vamos a tratar esas incidencias, cómo vamos a gestionarlos, ¿no? pero también en la práctica un incidente de seguridad podría ser un ataque de ransomware. Y Claro, debe haber, claro, se me cifraron los servidores de toda la gran servidor. Tengo un incidente de seguridad. claro, Ya comprometió los tres componentes, confidencia. Bueno, al menos la disponibilidad lo comprometió. así es, Entonces, tengo un incidente y debería atenderlo en función de lo que dice 27035, ¿correcto? así es. Entonces, en la 27035 encontramos una serie de procesos. Por ejemplo, proceso para planificación y preparación del incidente, ¿no? Detección y reporte, no se detectó el incidente y se hizo un reporte, después se evaluó la incidencia y se tomó una decisión con respecto a la incidencia, después hay un proceso de gestión de respuestas, ¿no? Y después hay un proceso de lecciones aprendidas, ¿no? Para poder, digamos, solucionar esa incidencia, ¿no? Ese es todo, ese es el ciclo de vida, digamos, de un incidente, ¿no? ¿no? Entonces, digamos, el ISO 27035 está compuesto de una serie de procesos. Planificación y preparación del incidente, detección y reporte del incidente, evaluación y división del incidente, respuestas no asociadas al incidente y decisiones aprendidas con respecto al incidente. Si nosotros revisamos, por ejemplo, la 27035, vamos a revisarlo, ¿no? Ok. Brevemente, por ejemplo, donde dice normas, Ujú. implementador normas, acá yo he puesto 27035. Creo que está en español, está en español, ¿no? Y vemos, por ejemplo, fase de planificación y preparación, fase de detección de reportes, fase de evaluación y ediciones, fase de... Ahorita lo que veo es tu explorador de Windows, por si acaso. Ah, ya, 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 Sí, sí, no estoy ya, viendo el documento. ya. Por ejemplo, esas fases que Ahí hemos sí. visto están acá, ¿no? Estas son las fases. Ujú. Estas son las fases. Por ejemplo, si nos vamos a la fase al número 12, vamos al número 12, por ejemplo, ya. Por ejemplo, fase de planificación y preparación. Revisión de actividades clave. La gestión eficaz de incidentes de seguridad de información requiere un planeamiento y preparación apropiada para poder hacer operativo un esquema de gestión con vulnerabilidades, incidentes y eventos de seguridad de información, ¿no? De manera eficiente y eficaz, una organización debería completar un número de actividades preparatorias luego del planeamiento necesario. La organización debería asegurar que las actividades del plan y de la fase de preparación incluyen las siguientes: actividades para formular y producir una política de gestión de eventos, incidentes y vulnerabilidades de seguridad,
debo tener el compromiso de la alta gerencia respecto a esa política. Esto debería ser precedido por una revisión de seguridad de información sobre la vulnerabilidad de la organización, ¿no? De conformación de las actividades de un sistema de gestión de incidentes, de seguridad de información e identificación de los beneficios de la organización en su conjunto y su departamento, ¿no? Asegurar el compromiso permanente de la gerencia digital para la aceptación de un enfoque estructurado para la gestión de incidentes y seguridad de información. El personal necesita reconocer un incidente, saber qué hacer y comprender los beneficios del enfoque para el negocio. O sea, acá nos indica cuáles son esas actividades que deben haber, ¿no? Dentro de la fase de revisión de actividades clave, ¿no? Actividad para protección de información de seguridad, actividad para definir y documentar el incidente que se ha identificado, en fin, ¿no? Hay bastante información, ¿no? Y después viene ya, por ejemplo, ya la otra fase, ¿no? ¿Cuáles son las partes involucradas? ¿No? En fin, hay una serie de actividades. Pero ese es con respecto a la ISO 27037. No, ese es cuando una vez que implementado ya el SGCI. Ya. Este 27035 es riesgo, ¿no? No, ese es gestión de O incidentes. es gestión de incidentes. Ah, gestión de incidentes. Ya. Ah, 27005, Sí. 27005 Por ejemplo, es acá siempre riesgo, para 035 es sí. incidentes. Ya. Por ejemplo, para poder entender, digamos, esta ISO, hay que entender, por ejemplo, por qué es importante, ¿no? Entonces tenemos acá, por acá, luego, a ver, hasta dice, aquí, introducción. En general, las políticas o controles de seguridad de información por sí mismas no garantizarán una protección total de la información, dice, de los sistemas o servicios o redes de información. Luego de haberse implementado los controles, probablemente persisten vulnerabilidades, dice, residuales que pueden hacer que la seguridad de la información sea ineficaz, ¿no? Y de esta manera sean posibles los incidentes de seguridad de la información. Esto puede tener potencialmente impactos tanto directos como indirectos en las operaciones de negocio de una organización. Además, es inevitable que ocurran nuevas instancias de amenazas previamente no identificadas. La preparación insuficiente de una organización para ocuparse de dichos incidentes hará que cualquier respuesta sea menos eficaz e incrementará el grado de impacto potencial adverso de las actividades. Por lo tanto, es esencial que cualquier organización que sea seria respecto a la seguridad de información tenga un enfoque estructurado y planificado respecto a detectar, informar y evaluar incidentes de información. ¿No? Debe tener un procedimiento de cómo detectar una incidencia. Por ejemplo, la detección ¿Cómo de la, informar claro, y quién puede informar un incidente? claro, por ejemplo, en la detección de la incidencia puede ser que el procedimiento indique que todo personal que detecte una incidencia lo tiene que registrar, digamos, en tal sistema. O, por ejemplo, esa detección puede ser automatizada. Hay software que detectan incidencias de los servidores, ¿no? También. Después, esa incidencia hay que informarlo, ¿no? Tiene que estar registrada, ¿no? Y después hay que evaluar los incidentes, ¿no? En el día a día. Todos los incidentes llegan, pero hay que darle una prioridad. Hay que definir los criterios de evaluación, cómo se van a evaluar los incidentes. Después responder a los incidentes de seguridad de la información, incluyendo la activación de controles apropiados para la prevención, reducción y recuperación de impacto, por ejemplo, en soporte de las áreas de gestión de crisis. Informar sobre vulnerabilidades de seguridad de información que todavía no hayan sido explotadas para causar eventos de seguridad de la información. O sea, se detectan las vulnerabilidades y también hay un procedimiento para detectar vulnerabilidades, ¿no? Antes que lo detecte, por ejemplo, una amenaza. Aprender de los incidentes y vulnerabilidades de seguridad de información, instituir controles preventivos y hacer mejoras del enfoque general sobre la gestión de incidentes de seguridad de información, ¿no? Esta norma internacional provee guía sobre la gestión de incidentes de seguridad de información. El capítulo 4 y 9, este capítulo consiste en varios pasos. Entonces es una guía muy importante, ¿no? En términos de gestión de incidentes de seguridad de información, se utiliza esta norma internacional para abarcar la gestión no solamente de incidentes de seguridad de información, sino también las vulnerabilidades de seguridad de la información, ¿no? Entonces es bien importante, ¿no? Esta norma técnica peruana proporciona una guía sobre la gestión de incidentes de información para organizaciones grandes y medianas. Las organizaciones más pequeñas pueden usar un conjunto básico de documentos, procesos y rutinas descritos en esta norma. Claro, no todos, ¿no?
dependiendo de su tamaño y tipo de negocio relacionado a la situación de arriba de su información. También proporciona guía para que las organizaciones externas que provean servicios de gestión de incidentes de seguridad información. También para que las organizaciones externas proveen. Ese es un punto que quería consultar. Bueno, ya lo hemos hablado un poco más adelante, pero esa norma inclusive incluye si tú tal vez contratas un servicio a un tercero, un servicio, un CECIR, un servicio de CECIR, que te den apoyo en la gestión de incidentes. Pero ellos supongo que son un insumo, pero tú sigues siendo responsable de la gestión de incidentes Sí. como organización. En el Sí, mercado ¿no? ya hay muchos software de gestión de incidentes, ¿no? Por ejemplo, ITIL, ¿no? ¿Has escuchado de ITIL? Sí, ¿no? Claro, sí. ITIL es un marco de buena práctica para gestión de servicios de TI, ¿no? Y hay un módulo que es justamente, uno de sus procesos es gestión de incidentes, ¿no? Que compite justamente con esta norma, gestión de incidentes de ISO 27035, Ya. ¿no? En cambio, ¿y cuál es la diferencia del proceso de incidentes con respecto a acá? Es que la norma es de directrices nada más, ¿no? En cambio la DITIL ya es más estructurado, tiene gráficos, ¿no? No, tiene otra forma de cómo, digamos, gestionar una incidencia, ¿no? Pero en el fondo es el mismo, sino que una norma liga todos los procesos de gestión de incidentes. Por ejemplo, ¿quién me puede validar, por ejemplo, el proceso de gestión de incidentes de ITIL? La norma 27035, ¿no? Pero solamente gestión de incidentes, porque ITIL tiene muchos procesos: gestión de problemas, gestión de accesos, ¿no? Uno de sus procesos de ITIL es gestión de incidentes, ¿no? Entonces, ¿cómo verificamos que esté bien implementado la gestión de incidentes en una organización? A través de esta norma, ¿no? La 27035. O también puede ser la ISO 20000, también la ISO 20000, ¿no? Y yo te preguntaba, hay un documento, no sé si lo has visto, hay un documento de líneas de guía de NIS para la respuesta a incidentes. No sé si lo has visto. Un No. ¿Cómo se llama el documento de NIS. documento? A ver, escríbelo por eh, chat, por chat. a ver, espérame. ¿Qué pasó? Déjame poner el chat. NIST. NIST. De NIST. Ah, Mira. NIS. NIST. Ya. Ajá, NIST. Voy a buscarlo. ¿Qué? Es un procedimiento. Sí, respuesta a incidentes. Mira, es la guía de respuesta a incidentes de NIST. Espérame. Ya, voy a buscarlo. Es la publicación NIST, ahí está, es la NIST 861. De hecho, el entrenamiento que da Easy Council sobre manejo de Ah, incidentes sí, sí. toma como referencia la NIST, esta NIST Ah, NIS 800, NIST, ajá, 881. correcto, esa. Ya, voy a La buscarlo. NIST, Voy a buscar eso. ujú, Ese también para la gestión de incidentes. correcto, eso es para la gestión de incidentes, ajá. Pero ¿cuál es la Es, diferencia, por ejemplo, con la 20035? mira, estos son, NIST es el Instituto de Estándar de los Estados Unidos, ¿no? Sí, Entonces ellos han sacado, por ejemplo, sacaron el Cyber Security Framework, como que sí. tal vez tú conoces. Ya, pero también sacan diferentes guías, por ejemplo, una guía para seguridad en nube, por ejemplo, que hay una publicación Mm, especial de NIST, o mm, esta guía para la gestión de incidentes. No es una norma certificable, es como una guía de mejores prácticas. Y mm. en la NIST, en la 861, y lo puedes ver ahí, mira, aquí está, ¿ve? Se llama Computer Security Incident. Mira, ahí te paso el link. A ver, ese link, a ver, Ya, ahí está. ahí te lo pasé. ¿Ya? Ya, ese La guía para manejo de incidentes, ¿no? está Ahí en está, inglés, ¿ve? ¿no? Sí, algunos Ah, documentos de NIST sí están traducidos a español, ¿tú tienes eso en español? pero ¿sabes qué? Tendría que buscarlo. Es público, te cuento, ¿ah? No es pagado, es público. Ah, ya. Sí, Voy a es buscar. público, pero mira, ahí está Local Download y mira, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Mira, te paso otro link. Ya puedes Mm, abrirlo. sí. Ahí está el PDF. Y aquí te dice, ¿no? Es un documento de 79 páginas, donde te habla, por ejemplo, A cómo ver. es la organización del equipo de respuesta a incidentes.
¿ya? Ya. Por ejemplo, puedes tener un equipo de respuesta a incidentes de seguridad propio de la organización, o tú puedes contratar, por ejemplo, a una empresa especializada en ciberseguridad, de que si yo tengo un incidente, los llamo a ellos y vienen y me auxilian a contener el incidente o inclusive hasta remediar el incidente. ¿Ya? Y por ejemplo, aquí está todo el flujo de preparar el manejo de incidentes, cuáles son los vectores de ataque, la documentación, las lecciones. Veo que se parece un poco. Y no sé si, por ejemplo, la norma de, volviendo a ISO, ¿no? Debes utilizar ISO 27035 o un equivalente que podría ser, por ejemplo, esta guía de NIST. No lo sé, ¿no? Sí, Ahí de pronto darle una mirada. tengo que investigar ese tema. ¿Cuál es la relación entre el 27001, por Ajá, ejemplo, con el NIST? Si hay alguna relación, ¿no? Yo pienso que ya, sí, 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 sí. debería haber alguna relación. Sí. Ahí te lo dejo, tal vez Ya, te, pues sí, te sí, sí sirva. lo tengo acá, estoy viendo. Pero ¿hay también Ajá, información y en el español documento. o solo es en inglés? ¿Sabes que no sé si la 861 está en español? Déjame ver. NIS Porque 861 es como español. una guía de buenas prácticas, ¿no? De cómo realizar Ajá, tal cual. una No es gestión, una norma, no es claro. una Sí, norma interesante. de certificable. Tipo de responder incidentes. ¿Sabes? Creo que no está en español. Déjame ver. No, no está en español, parece. El Cybersecurity Framework sí está en español, pero este parece que solo está en inglés. NIST. Ah. Sí, está interesante. Y de hecho, creo que hay alguna publicación de NIST, no estoy seguro, ahí sí que le estoy hablando piedras, pero creo que Ya, había algo para riesgo también, no sí, sé. porque sí tiene esto, incidencias, ¿no? Por ejemplo, cómo preparar la incidencia, cómo detectar y analizar la incidencia, Ajá, ¿no? Cómo erradicar la incidencia, cómo recuperar la incidencia, actividad de post-incidencia, ¿no? Checklist de ajá, incidencia, tiene todo el proceso, ajá, ¿no? correcto. Bien O interesante. sea, me parece que debe ser algo similar a lo que Es tiene la parecido, ¿no? Es 27001. parecido. Sí. Pero tiene, digamos, cómo documentar una incidencia, cómo analizar una incidencia, cómo priorizar una incidencia, cómo notificar una incidencia. O sea, Ujú, tiene más estados, ajá. ¿no? No ¿Cómo sé, hacer? tal vez al desarrollar esto tomaron algo de la ISO Tiene más, 27035, tal vez, más. ¿no? Sí, 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 está interesante. Ya, pero está bien detallado, ¿no? no, sí, Sí, está bien bien detallado, detallado. bien detallado. Hay que estudiar, no hay que ver. Ya, ya pues. Entonces nos Ujú, ahí vemos te lo hasta dejo. acá. Nos quedamos Ujú. aquí. ¿Ya? Dale, amigo. No, nos Mañana vemos. seguimos, ¿no? Sí, en qué horario? Igual, si te parece. Ya, ya pues. Ujú, igual, si te Listo. parece. Ya, Y vamos avanzando. ya. Está bien, voy a grabar el Buenísimo. vídeo. Voy a grabar el vídeo en el canal de Concitec y ahí ya te envío el link y lo reviso. También te voy a enviar el link de la edición de mañana. Ya, perfecto. Listo, nos vemos, José. Nos vemos, Juan. Cuídate.